Nos encontramos en la Academia Judicial, una corporación de derecho público supervigilado por la Corte Suprema y que se dedica a la formación de los funcionarios del primer escalafón del Poder Judicial. Desde acá, los invitamos a revisar titulares. Condenan por usura a hombre que realizaba préstamos con hasta 350% de interés en Chillán. Charlas en Curicó y Talca explican la tramitación electrónica en juzgados civiles del país. Hasta un 350% de interés cobraba un hombre que realizaba préstamos en Chillán y que se convirtió en la primera persona en ser juzgada por usura desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó por primera vez a una persona por usura desde que entró en vigencia la reforma procesal penal, lo que marca un hito. El condenado es Víctor Riveros Aguilera, quien cobró hasta 350% de interés a dos mujeres por préstamos informales. La usura es un delito que está tipificado en el artículo 472 del Código Penal y castiga con penas que van desde los 61 días hasta los 5 años a aquel que suministrare valores con un interés superior al permitido por la ley. La legislación establece dos tipos de interés para pactar préstamos. Uno corriente, determinado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y uno llamado máximo convencional, que es el máximo interés que pueden pactar las partes entre sí. Este último se utilizó en el caso de Víctor Riveros, quien otorgó préstamos informales a dos mujeres en la ciudad de Chillán. A la primera afectada le entregó un crédito por 2.500.000 pesos con una tasa de interés del 20% mensual, pagando más de 5 millones de pesos en total. Y a la segunda, mediante el pago de una hipoteca, le cobró un interés superior al 350%. Es un delito que tiene bastante trayectoria en nuestra tradición, sin embargo hay pocos fallos respecto de este delito. Las personas, como están en situaciones económicas delicadas, generalmente no se denuncia y son escasas las resoluciones que hay en tribunales. En Internet existen páginas donde se pueden obtener préstamos informales y donde incluso aquellas personas que tienen deudas pendientes pueden obtenerlos. Generalmente les piden una propiedad en garantía y según su valor dependerá el monto al cual puedan acceder. Quisiera ver si ustedes me podrían dar quizás la facultad o la posibilidad de pedir un préstamo. Me dieron este dato igual. A ver, pero nosotros los créditos que tenemos con ICOM son con garantía de una propiedad sin deuda suya o de alguna persona que se le preste para dejarla en garantía. Soluciones que pueden resultar convenientes si lo que se busca es salir de apuros económicos, pero con un costo que puede terminar en cobros usureros, como los realizados por Víctor Riveros Aguilera, quien deberá cumplir la pena de 2 años y 88 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional. El tribunal absolvió al imputado de la participación en otros 5 delitos similares al no lograr convicción de su culpabilidad. Considerado como el político más relevante de la primera mitad del siglo XX, abogado de profesión, presidente 2 veces de Chile y uno de los responsables de la redacción de la Constitución de 1925. Esta es la historia de Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, nuestro personaje de la sección Grandes Juristas de la Historia. 2 veces presidente de Chile, abogado y creador de una constitución vigente por más de 6 décadas. Político revolucionario en la historia republicana de Chile, es el primero en romper una oligarquía aristocrática establecida desde la independencia. Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, el primer candidato que recorrió el país para una campaña presidencial. Un hijo de inmigrantes que hablaba de manera cercana con sus votantes, a los que denominaba mi chusma querida. Esa que lo votó en las urnas esperanzada de mejoras sociales y mayor participación. Esa que posteriormente sería llamada clase media. La figura de Arturo Alessandri es una figura muy curiosa en el sentido que representa un cambio en el modo de hacer política, incluso en las propias carreras políticas con respecto a lo que se venía haciendo en el siglo XIX. Importante es Alessandri porque es el presidente más destacado, yo diría, el más señero en todo el periodo que va a la República Democrática. Nacido el 20 de diciembre de 1868 en Longaví, provincia de Linares. En el año 1880 llega a la capital e ingresa a los Padres Franceses de Santiago.
Sus estudios superiores los hizo en la Universidad de Chile, en la Escuela de Leyes. Sus memorias sobre las condiciones de vida de la clase obrera y los sectores populares reflejan el idealismo reformador en lo social que se iba a concretar con la Constitución de 1925. Esto se nota en parte en su carrera como abogado y también como político. Por ejemplo, su tesis de grado, su memoria, la hizo sobre una ley de habitaciones obreras, que tenía que ver con la legislación para validar los efectos negativos de la cuestión social. Con 28 años ingresó al Partido Liberal. Durante casi 20 años ejerció como diputado por Curicó, donde tiene constantes roces con la aristocracia chilena, a quien denomina la canalla dorada. El año 1915 marca un punto de inflexión. Arturo Alessandri Palma es elegido senador de la región de Tarapacá con un discurso que logra cautivar a masas. De ahí su apodo, el León de Tarapacá. Él tiene importancia, además tiene una carrera como caudillo político, primero hombre del sistema, en la primera etapa del parlamentarismo, y después se hace caudillo como quien diría hoy día una centroizquierda, con toques populistas, pero tiene eso que es y no es del sistema. Su primer periodo como presidente de la República comienza en 1920, pero encuentra una clase política reacia a cambios sociales y laborales prometidos por Alessandri en su campaña. Sus proyectos se entrampan en el Congreso y su gobierno entra en crisis en septiembre de 1924. Con los militares va a lograr aprobar una agenda legislativa en septiembre de 1924. Sin embargo, los militares después no se van a querer ir y van a terminar tomando el poder. Alessandri ya tenía promulgando una nueva Constitución del 25 que iba a ser presidencialista. Tras su salida del gobierno llega una junta militar presidida por el general Pedro Pablo Dartner, quien abogó por su retorno. Arturo Alessandri Palma regresó a Chile el 20 de marzo de 1925, siendo recibido por la Alameda llena de gente. Ese año impulsa su propia constitución, una nueva carta de navegación donde se impulsó un gobierno presidencialista por sobre el parlamentario, siendo el presidente un colegislador. Instauró elecciones directas en las que, si no existía mayoría absoluta, el Congreso debía resolver entre las dos mayorías relativas. Creó el Tribunal Calificador de Elecciones, aumentó los periodos a 4 años de los diputados, 8 de los senadores y 6 de los presidentes. Además, instauró un periodo de legislatura ordinaria entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año, separó a la Iglesia del Estado y consagró un Estado social de derecho que resguardaba los derechos de los trabajadores. En octubre de 1932, vuelve a triunfar en las elecciones presidenciales con el apoyo de liberales, radicales y demócratas. En la piocha de O'Higgins dejó un mensaje escrito en un papel antes de terminar su primer gobierno, en que decía «Volveré». Vuelve y es elegido dentro de una nueva constelación política en octubre de 1932, jura el 24 de diciembre, y es el que afirma la democracia en Chile. Su segundo gobierno recoge los desastres de un país que ha estado marcado primero por el quiebre democrático de 1924. Cuando vuelve Alessandri el 32 va a ser un gobierno radicalmente distinto. Si bien él es electo con el Partido Radical, una parte de pequeños liberales y otros grupos menores, Alessandri ya no va a gobernar como la primera vez, va a terminar gobernando con la derecha. Arturo Alessandri, un abogado cuyo gobierno impulsó las reformas sociales más importantes en la primera mitad del siglo XX. Ponga mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial, porque de seguro será de su interés. Con la entrega de este diploma de manos del ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, finalizó la pasantía internacional del estudiante brasileño Danilo Barbosa. El ministro es jefe del proyecto de las pasantías internacionales. El alumno de cuarto año de Derecho de la Universidad de Brasilia estuvo 2 meses en Chile estudiando en la Universidad Católica y realizando una pasantía en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema. En la Corte fue interesante para que yo comprendiese cómo funciona el ordenamiento jurídico chileno. También nosotros podemos aprender de lo que sucede en los otros países. Y, por ejemplo, haciendo estudios como el que finalizamos hoy, nosotros pudimos comprender cuál es la lógica de funcionamiento en la dirección brasilera, en la dirección chilena, y cómo poder mejorar los flujos y cómo poder potenciarnos.
En su estadía, Danilo Barbosa realizó 2 informes. El primero fue una revisión de jurisprudencia en identidad sexual y de género, y el segundo acerca de la tramitación electrónica de exhortos entre Chile y Brasil. Este joven ha hecho un aporte que espero que nos sirva mucho y que tiene que ver con la tramitación electrónica de los exhortos internacionales, que es una materia que nosotros no estamos muy avanzados en cuanto a tramitación mínima. Eso yo creo que es una cosa valiosa y que habría que destacar. También yo puedo contribuir, pienso, para las relaciones entre Brasil y Chile, y eso me gustó mucho, poder trabajar para mejorar la situación de muchas personas. Ahora el estudiante parte a China a realizar una escuela de verano sobre el estudio BRIC, es decir, en la cooperación internacional entre India, Brasil, China y Rusia. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema tiene abiertas sus postulaciones para que otros alumnos internacionales realicen sus estudios en jurisprudencia. En los delitos de corrupción, el cohecho es una de las infracciones más graves de la administración pública, ya que corrompe la probidad de los funcionarios del Estado. Está establecido en el Código Penal y lo explicamos en la siguiente cápsula educativa. El cohecho es un delito en el que participa un funcionario público quien recibe o solicita un beneficio económico, es decir, una coima o soborno infringiendo sus deberes públicos. Está establecido en el artículo 248 del Código Penal. Según cifras de la Fiscalía Nacional, en 2013 se realizaron 98 audiencias por el delito de cohecho. En tanto, el 2014 se efectuaron 164 formalizaciones, es decir, hubo un aumento del 67%. Uno de los casos más conocidos de los últimos años es el caso Coimas, que involucró al entonces subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, parlamentarios, empresarios y funcionarios del Estado. A fines del año 2002, el ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Aranguis, actual ministro de la Corte Suprema, condenó a 9 personas por el delito de cohecho. Tombolini, que había recibido una pena de 3 años de prisión efectiva, fue finalmente absuelto por la Corte Suprema en el 2007. Con charlas simultáneas en Talca y Curicó, el Poder Judicial explicó los alcances que tendrá la implementación de la tramitación electrónica en los tribunales civiles. Estas y otras informaciones son parte del próximo bloque de contingencia. Más de un centenar de abogados de la región del Maule asistió a las charlas informativas sobre la ejecución del sistema de tramitación electrónica y firma digital de los tribunales civiles. En Talca, la actividad realizada en la Corte de Apelaciones de la Comuna estuvo a cargo de la Unidad Técnica de Seguimientos de la Corte Suprema. De forma simultánea, la misma exposición fue replicada en el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó. Con una visita guiada, el Poder Judicial presentó la nueva Sala Gesell implementada en el Juzgado de Familia de Puerto Montt. La actividad fue encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de la capital regional, ministro Leopoldo Vera, acompañado de las magistradas que presiden los juzgados de familia de Puerto Montt y Puerto Varas. Durante la jornada, los asistentes conocieron el espacio destinado a las entrevistas reservadas, equipado con micrófonos, cámaras y dispositivos de video para registrar el diálogo entre jueces, consejeros técnicos y el niño o adolescente, cuyo objetivo es evitar su victimización secundaria. El exalcalde de Timauquel, Atilio Gallardo, y su ex jefe de finanzas, Néstor Caro, fueron condenados por el delito de malversación de caudales públicos cometido entre los años 2009 y 2010. En fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a los exfuncionarios a las penas de 3 años y 1 día con el beneficio de libertad vigilada, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, cargos y oficios públicos y el pago de una multa de 11 UTM. Además, deberán pagar más de 21 millones de pesos a título de indemnización de perjuicios, luego que el tribunal declarara al lugar una demanda iniciada por el Consejo de Defensa del Estado.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó medidas cautelares en contra de 3 ciudadanos colombianos formalizados por los delitos de uso fraudulento de tarjeta de crédito y espionaje informático. Los imputados Jonathan Burgos, Emerson Cardona y Leonardo Alzate quedaron bajo arraigo nacional y regional y deberán firmar diariamente en cuarteles de la PDI. El juez de la causa, Juan Enrique Olivares, fijó un plazo de 120 días para investigar los ilícitos presuntamente cometidos en el Hotel W de Santiago y el Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas. Creada por la Ley 19.346, promulgada el 18 de noviembre de 1994, la Academia Judicial recibe cada año postulaciones de abogados de universidades tradicionales y privadas que quieren ser parte del Poder Judicial. Desde acá nos despedimos, dejándolos como siempre invitados para que visiten nuestras diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos encontramos en una nueva edición.